No, lo siento, tenéis que llevar las mascarillas dentro. Buenos días, bienvenidos a esta nueva jornada de la Feria del Libro de Murcia. Quiero daros las gracias por estar aquí acompañándonos hoy. Sin vosotros no hay Feria del Libro, sin vosotros todo esto no sirve de nada. Ellos podrían estar aquí, pero no serviría de nada, así que muchas gracias por estar. La Feria del Libro de Murcia es vuestra. Hoy tenemos la presentación de Mil mares de distancia. Nacho, teníamos muchas ganas de tenerte aquí. Creo que además lo has puesto facilísimo entre tú y tu editorial. Hay que darle las gracias a Penguin porque ha sido todo cortesía. Yo no voy a decir nada. Mil mares de distancia, muchas gracias. Disfrutar de la feria. Ahora. Hola, hola. Hola. Para arriba. ¿Ahora sí? No. Ahora sí. Sí, creo que sí. Bueno, se escucha de todas formas bien, imagino, ¿no? Muy buenos días a todos. A mí me pidió Nacho que lo presentara y aquí estamos esta mañana para pasar un buen rato y para disfrutar. En primer lugar, dar las gracias a la Feria del Libro, a Asensio Piqueras, que es el presidente de la feria. Muchísimas gracias. A Raúl, que nos ha hecho también la presentación, secretario, y a Jesús Boluda, que es el coordinador, por habernos organizado tan bien y con tanto cariño esta presentación. Y voy ya con Nacho, que es natural de San Pedro del Pinatar. Yo, que también soy de San Pedro, para mí es un placer y un honor que esté llevando el nombre de San Pedro por toda la región y fuera de la región, que ya ha habido experiencias literarias fuera. Cartagenero de adopción, lleva pues una década escribiendo. Cuando una enfermedad lo obligó a guardar reposo y la escritura le sirvió como catarsis. Desde entonces ha firmado manuscritos que se han quedado en un cajón o que solo han podido disfrutar algunos familiares y amigos más cercanos. Mil mares de distancia es su tercer manuscrito y el primero publicado, además con gran éxito, un libro que, si no me equivoco, ya va por la segunda edición y que esta mañana va a presentar acompañado por Belén Piñana, que es licenciada y doctora en Filología Hispánica, profesora de enseñanza secundaria y de la UNED, y ha colaborado en revistas de ámbito académico y culturales y ha realizado diversas adaptaciones teatrales. Les voy a dar la palabra a ellos. Yo luego hablaré un ratito como lectora porque el libro de verdad que me ha encantado y merece la pena. Muy buenos días a todos. Hola, buenos días. Pues bueno, al igual que ha comentado María José, yo antes de empezar quiero también dar las gracias a los organizadores, a Asensio Piquera, a Raúl Gómez y a Jesús Boluda por habernos invitado, y la verdad que esto, bueno, pues para mí, como podéis imaginar, era un día muy especial, y el hecho de que me invitarais pues ha sido una sorpresa y una alegría bastante grande. También quiero, por supuesto, dar las gracias a María José Navarro y a Belén Piñana por haberme hecho el inmenso favor de acompañarme en esta presentación. Y bueno, María José Navarro, como ya he comentado, es paisana mía de San Pedro del Pinatar, es locutora en Radio Pinatar y es presentadora de todo tipo de eventos, y oficiante de todo tipo de ceremonias. Y cuando digo todo, digo bodas, de todo. Comuniones no, todavía no, de momento no. Pero... Y bueno, y por supuesto, pues dar las gracias a todos los que habéis venido a acompañarme, a arroparme en este día tan especial. Bueno, pues, ¿se oye bien? Sí. Pues muchísimas gracias a ti también por contar conmigo para la presentación. Y bueno, pues esperemos que disfruten. Mil mares de distancia es un libro cuya lectura se disfruta desde su inicio. Es una historia interesante en la que las fieles reseñas históricas se enrezan con la magia de la ficción. La narración transcurre en unas coordenadas espaciotemporales muy precisas, 1870 y 1904. Cartagena, La Unión y Veracruz. Como comentará Nacho, también hay personajes nacidos en Lorca, Alicante, pero sobre todo de procedencia andaluza. Efectivamente, hay una marcada presencia andaluza en la novela. En aquella época, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX,
la Sierra Minera de Cartagena La Unión triplicó su población en aproximadamente unos 20 años, y con inmigrantes la mayoría de procedencia andaluza. Y eso fue debido a se publicó en esa época una ley de minas, una ley que permitía a cualquier persona hacer prospecciones, calicatas, en cualquier terreno, ya fueran terrenos públicos como privados. En teoría, si el terreno era privado, pues necesitaba la autorización del propietario, pero esa era la teoría, porque al final pues la gente hacía prospecciones sin autorizaciones, y como se encontrara un buen filón, llegaba una banda de usurpadores y se llevaban todo el mineral, y el propietario lo único que podía hacer era presentar la correspondiente denuncia en la inspección de minas del distrito, con la esperanza de que los trámites burocráticos se resolvieran antes de que... Ahora sí se oye mejor, ¿verdad? Pues a lo mejor ya no tengo que gritar. Con la esperanza de que el trámite burocrático se resolviera antes de que se llevaran todo el mineral. Y había casos que no solamente se lo llevaban, sino que luego llegaba un enjambre de rebuscadores por si había quedado algo. O sea que eso era... Y bueno, el mineral más buscado entonces era la galena argentífera, que es sulfuro de plomo con incrustaciones de plata. Eso era lo que hacía que fuera tan goloso, ¿no? Un poco para que os hagáis una idea, entonces los minerales más explotados eran el sulfuro de plomo y el sulfuro de zinc. Estamos hablando de sulfuro, azufre. Imaginaos cuando los hornos de tostación, que había cientos en la sierra, metían bueno, un poco para que entendáis el proceso, y rápidamente el mineral se sacaba de la mina, se extraía, se trituraba, se lavaba, y luego se lavaba unos lavaderos gravimétricos, y luego de ahí se sacaba la mena y la ganga. La mena era la parte que valía, la ganga la que no valía. Digo porque realmente cuando vamos a la rebaja y hemos comprado una ganga, una cosa buena, ¿no? Una cosa a buen precio. Pues la minería, la ganga, es lo que no valía. Y entonces esa mena, lo que hacían los mineros, los metían en un horno de tostación para que se evaporara el azufre y así conseguir mayor pureza del mineral y poder ganar un poco más de dinero. Pues imaginaos en la sierra minera, cientos de hornos de tostación evaporando azufre. Imaginaos el ambiente que habría allí. Y bueno, eso que comento, lo de la galena argentífera, sulfuro de plomo con incrustaciones de plata, era el mineral más buscado. Y de hecho, eso es lo que hizo que se asentaran los cartagineses, y luego la posterior ocupación romana, no es que fuera por ese motivo, pero uno de los motivos por los que hubo la ocupación cartaginés y romana, uno de los motivos era por la existencia de las minas de plata. De hecho, en la época de los... para cuando me muevo... en la época de los romanos llegaron a haber más de 40.000 trabajadores. En la época del libro pues había unos 15-20.000, y en la época de los romanos 40.000 trabajadores. El libro tiene una estructura cíclica. La novela se abre y se cierra con Elisa. Nacho, con una gran maestría, alterna la narración en primera persona de Elisa con la narración en tercera persona de la vida de Zoilo. El hilo conductor del relato se permuta continuamente en dos tiempos. Efectivamente, en 1000 mares de distancia se desarrollan dos historias paralelas. Una en la Sierra Minera de Cartagena La Unión, lo que ya hemos comentado, y otra en Veracruz, en México. Elegí la Sierra Minera porque me ha traído desde siempre, desde que era pequeño, y mis padres me decían que la sierra era como un queso gruyère, porque por entonces hubo más de 1000 minas. Y entonces pues me hablaban de eso, de la Sierra Minera, que eso era como un queso gruyère. Y luego aparte pues también porque tuve dos bisabuelos, uno por parte de padre y otro por parte de madre, que fueron mineros. Y de hecho pues me comentaban mis padres que iban andando desde la zona de San Javier y tal hasta la Sierra Minera, pues imaginaos 30 kilómetros andando a pie para ir a trabajar. Y aquellos relatos pues me sirvieron pues de inspiración y como estímulo para empezar a documentarme. Y fue entonces cuando descubrí que aquellos años fueron muy convulsos y con muchas desigualdades entre los mineros que malvivían y los patronos que lo explotaban. Y bueno, pues eso fue lo que me animó a escribir Mil mares de distancia ambientado en la Sierra Minera. ¿Y cómo lo refleja? Pues con una bellísima descripción que dice así: los trabajadores de la mina calzaban esparteñas y vestían únicamente con un calzón, sin ninguna protección ante desprendimientos o golpes, semidesnudos, abatidos de desdicha, rodeados de polvo y en penumbra, alumbrados solo por las mechas o torcidas de los candiles de aceite. Uno de los candiles iluminaba perenne la imagen de Santa Bárbara, a quien rezaban
todas las mañanas al comienzo de la jornada? Como he comentado anteriormente, pues fue una época muy caótica y lo que he comentado fue una auténtica fiebre de la plata, que provocado también por la ley que lo permitía, ¿no? Y bueno, como he comentado, había pues más de 1000 minas y solían ser minas muy pequeñas, no el concepto que tenemos nosotros de minas grandes. De hecho, no se oye, perdón, no estoy habituado. Había minas tan pequeñas que a lo mejor en una mina había 5 o 6 mineros, no había más. Y estaban tan cerca entre ellas que entre ellos se producían invasiones subterráneas, galerías clandestinas, se provocaban derrumbes. Si se enteraban que en la mina de al lado habían encontrado plata, pues provocaban derrumbes, fue una época pues muy caótica. Y la otra historia que trata el libro, que está desarrollada en Veracruz, en México, porque los protagonistas, que son Zoilo y Elisa, de los cuales ahora vamos a hablar, deben huir de la revuelta minera que se produjo en mayo de 1898. Eso fue, verdad que justo en mayo de 1898 hubo una revuelta de los mineros porque las condiciones en las que trabajaban, ellos ganaban 2 pesetas al día, pero ganaban en vales. Y estaban obligados a esos vales canjearlos en el colmado, en la tienda del patrono. Y entonces al final ellos no tenían dinero. Al final, como por su trabajo le daban vales, pues no tenían dinero. Si necesitaban dinero para algo, lo único que podían hacer era revender. Si tenían legumbres, por ejemplo, pues intentar revenderlo y con eso sacar algunas pesetas para poder comprar, si tenías que comprar algún medicamento o lo que fuera. Y bueno, entonces, no sé por dónde iba. La otra historia en Veracruz, esta que digo que como Zoilo y Elisa ya son mineros, pues entonces tienen que salir huyendo a raíz de esa revuelta que hubo en mayo. Y bueno, y pensé en Veracruz porque por aquel entonces había una línea de cruceros de vapor que hacían escala en Cartagena y llegaba a Veracruz. Zoilo, el protagonista, es un personaje humilde que intenta sobrevivir y salir de un mundo hostil y cruel. Y dice así: una vida difícil, la de todos aquellos jóvenes que, mucho antes de aprender el mundo, habían tenido que aprender a colarse por sus resquicios. Zoilo aprende y pretende subsistir, aprende a vencer un destino que se imponía inalterable. A los lances vividos para cambiar su futuro se suma la apariencia, esa máscara que el individuo tiene que llevar para aparentar lo que no es o no tiene, pero que es capaz de abrir nuevos senderos. Y dice así: Zoilo con traje cruzado y Serafín con traje recto, engalanados con la esperanza de convencer al banquero sobre sus supuestos quehaceres empresariales. Zapatos de cuero brillante, sombreros de fieltro y un par de talegas en la que guardaban la plata y algo de comida por si la suerte no les sonreía. Zoilo comienza a trabajar en la mina con 8 años y entonces no era una cosa excepcional. En aquella época, sobre todo si el padre moría normalmente por la enfermedad de la silicosis, pues los niños tenían que empezar a trabajar y tuvieran 8 años o 9 o 10. De hecho, aproximadamente una tercera parte de los trabajadores eran niños. Y pues eso, comienza a trabajar en la mina con 8 años, debido a que su padre muere por la enfermedad del minero, y intenta salir de la pobreza que le rodea con mucho esfuerzo y también con la ambición desmedida. Y al final consigue llegar a ser patrono. Su infancia está rodeada de estrecheces y como ejemplo, pues utilizaban unos taburetes circulares que se llamaban serijos de esparto, que eso ya una tapadera y dentro de la tapadera pues aprovechaban para guardar ropa, trapos. Las camas pues eran colchones de paja, muchas veces ni siquiera sin patas ni somier, directamente en el suelo, colchones de paja. Y no había, por supuesto, que no había agua corriente, no había electricidad, no había bañera. Y como pongo en el libro, un poco así en plan gracioso, que la evacuación intestinal se resolvía entre chumberas. Bueno, y por ejemplo, otro detalle, para la limpieza, la madre de Zoilo utilizaba un desinfectante casero, que se llama la potasa cáustica, que se elaboraba con agua de lluvia y con ceniza de madera. La ceniza de madera contiene carbonato de potasio. Entonces lo que hacía es que se calentaba el agua, se echaba la ceniza y eso formaba esta potasa que se utilizaba para desinfectar loza, azulejos, ropa, lo que fuera. La manera de saber cuando hacías la mezcla si la proporción de ceniza era la correcta es que echaban una patata. Cuando calentaban el agua, echaban la ceniza, echaban una patata. Si la patata se hundía, es que le faltaba ceniza.
la forma de saber, de medir las proporciones. Bueno, y ahora hemos hablado de Zoilo y ahora vamos a hablar de Elisa. Elisa es la esposa de Zoilo, es una mujer que se ve obligada a lidiar con un futuro incierto, impreciso. Ella misma se sorprende por su capacidad de superación. Demuestra ser inteligente, perspicaz, aprende a ser sutil en determinadas situaciones, astuta en otras. Sus continuas reflexiones nos hacen formar parte de ella misma. Y dice así: aprendí entonces que las experiencias sazonan tu camino y que el tiempo no siempre consume, no solo pasa silente. En ocasiones marca a fuego recuerdos en el alma para hacerlos imborrables. Pues sí, Elisa es una mujer de vida acomodada, que como otras mujeres, como todas las mujeres de aquella época, pues su principal cometido era, pues desde pequeña, preparar el ajuar para cuando tuviera la dicha de casarse. Pero como se comenta en la sinopsis del libro, Elisa se queda sola en un momento en el que el único recurso de una mujer para sobrevivir sin ayuda es su fortaleza. El trasfondo de esta novela es una historia de superación de una mujer que lucha por su futuro. De hecho, al principio de la novela, el protagonismo lo tiene sobre todo Zoilo, y a medida que va evolucionando la novela, va tomando Elisa más protagonismo. Y de hecho llega a tomar la rienda de la trama. Y además otros personajes se asoman por las páginas de 1000 mares de distancia y todos se encuentran perfectamente trazados. Cada personaje se corresponde con su clase social y la representa. La ternura y el humor de Benita, lo oculto de Alfonso, la agradable apariencia de un cura poco habitual, don Atilano, los caciques de las minas, los amigos de Zoilo, un gran abanico de individuos que nos acompañará en una época histórica marcada por el asesinato, la guerra, la explotación del ser humano, el afán de superación y, por supuesto, el amor. Una novela es contar una historia, pero también es producir en el lector un placer estético. Eso es lo que ocurre con este libro. Nacho nos sumerge en sus páginas con descripciones minuciosas que recrean ambientes, lugares que se ven escoltados por una capacidad de recreación, de tal forma que el lector se empapa de lo que el personaje ve, oye, huele, saborea o siente. Uno de los pasajes más bellos del libro es la llegada a Veracruz y quiero pues transmitir lo que a mí me ha producido el leerlo. Y dice así: entre carretas y burros con alforjas nos recibió la torre de la parroquia, blanca, hermosa y austera al mismo tiempo. Mientras el cochero sostenía las riendas del carruaje con una mano, con la otra se quitó el sombrero y se santiguó con una ligera reverencia. También en aquellas tierras tenían representación las clases más desafortunadas en forma de mano cóncava y ropa rota en jirones, sentados a las puertas de comercios e iglesias. Atraída por el olor a mar y el silbido esporádico de los barcos, llegué al puerto en pocos minutos, pese a que las aceras y los adoquines parecían deslizarse bajo mis pies. Estaba mucho más cerca de lo que yo pensaba. Apenas 2 calles separaban la plaza de armas del puerto. Entré en la hospedería y subí apresurada al abismo de mi habitación, al silencio de los tapices, al sol desvaído del cabecero, a mis maletas sin deshacer. Cerré la puerta y me dejé caer sobre la cama, exhausta. Sin embargo, no solo nos impregnamos de bellas descripciones como la que acabamos de escuchar y de datos históricos rigurosamente documentados, también asistimos a una lectura en la que repasamos y aprendemos vocabulario y expresiones. Al léxico relacionado con las minas se le suma el reflejo de la obra mexicana. Así encontramos palabras como chamba, frijoles, tamales, expresiones como echar un coyotito o parecer que le haga agua a la canoa. Echar un coyotito es echar una siesta. Y luego que le haga agua a la canoa cuando dices que una persona que es homosexual, entonces pues la forma de decir que le hace agua a la canoa. Y bueno, ahora María José va a dar su opinión como lectora del libro. No, mi opinión es buena porque 1000 mares de distancia a mí a priori me pareció, quizá por la estética de la portada, por alguna cosita que había leído a través de redes sociales, me pareció una novela sobre todo de amor.
pero realmente no lo es o no del todo, porque sí que hay una historia de amor importante, pero me gustaría dejar claro que Mil mares de distancia es mucho más que eso, incluso mucho más de lo que han explicado muy bien tanto Belén como Nacho, que es el autor. Es una novela histórica por todos los datos y por todo el trabajazo de documentación que ha hecho durante 6 años Nacho y que queda muy bien reflejado en la novela. Si bien es cierto que sabemos que los personajes son ficticios, porque por algo es una novela, de alguna forma, al estar tan bien narrada, nos hace pensar que esos personajes de alguna forma tuvieron que existir, si no así exactamente, pero que todo eso pasó realmente, porque la novela es un fiel reflejo de la sociedad, del país, de un modo sobre todo de entender la vida y de vivir de finales del siglo XIX y principios del XX. Una sociedad, como bien refleja Mil mares de distancia, con clases sociales muy marcadas y con un régimen de trabajo muy, muy duro, que eso también la novela tiene constancia de ello. Todo narrado, como bien decía Belén, con un estilo muy minucioso, muy descriptivo. Además nos ha leído un paisaje muy hermoso y muy bien ambientado con la música de esa llegada a Veracruz, porque si algo encontramos en Mil mares de distancia son muchas descripciones que nos hacen meternos dentro de la novela, y eso hace que el ritmo al leerla no decaiga, que te enganche desde la primera hasta la última página, y eso también es muy difícil en un escritor novel que a veces comete errores. Incluso no hace falta ser novel, hemos leído a muchos escritores muy importantes que a mitad de la novela dices tú, ay, que no me la voy a terminar. Pero en este caso, como están las páginas salpicadas por tantas descripciones, hace que la puedas vivir, que la puedas sentir, que puedas ver claramente esos personajes y el entorno en el que se desenvuelven. Destacar también que es una historia de superación. Eso me lo he dejado aquí bien claro porque no quiero que se me olvide, porque nos engancha con ese ambiente que tiene a western del oeste, ¿no? A esos pueblos invadidos de gente que va a buscarse la vida, a prosperar, esas cantinas donde se bebe, donde se baila, donde se resuelven conflictos, muchas veces con peleas, y donde se cierran negocios. Una historia de superación porque Zoilo, a través de diversas circunstancias, pues logra hacer dinero, labrarse un futuro, codearse con personas de otro nivel social más alto, y porque Elisa, para mí Elisa es el personaje sin duda, quizá porque es mujer, ¿no? Y como mujer pues también te identificas más, pero para mí es el pilar de la novela, una mujer con los valores de esa época que de repente, por esas circunstancias que no vamos a desvelar porque si no, no os vais a leer el libro, pues se ve obligada a hacer unas cosas que ella no había pensado jamás que se tenía que enfrentar. Es una novela épica, con un ambiente muy opresivo a veces, como el de la mina, y con unos personajes que junto a la ambientación para mí son el esqueleto de la novela. Personajes que están bien trazados, bien dibujados, que quedan además muy, muy marcados, que tienen mucho peso en la narración. Y bueno, pues es una novela que además tiene mucha acción, que esa es otra de las cosas que nos enganchan, ¿no? Quizá ahora que estamos tan acostumbrados al ritmo frenético de las televisiones, de lo digital, que en una novela de amor, entre comillas, o que habla de algo del pasado, encuentres pues ese ritmo y esas descripciones tan cinematográficas, hace precisamente que quieras seguir leyéndola. Y ya casi para terminar y seguir con la presentación, me gustaría destacar pues que la presencia de la protagonista femenina es muy importante, que para mí es el personaje que más crece en la novela. Y otro atractivo que también se ha dicho al principio, que comentaba Belén, es cómo el autor juega con el tiempo, ¿no? Que es pues también otro riesgo que como escritor novel corre Nacho, y además lo salva con soltura, que es bueno, pues el tiempo, ¿no? Narrar en pasado y en presente durante toda la novela, esos saltos sin perderse y haciendo que el autor tampoco pierda el hilo, pues la verdad es que demuestra bastante maestría.
Y nada, yo no me cansaré de dar la enhorabuena a Nacho, de sentirme muy orgullosa como paisana suya y de desearle pues la mayor de las suertes y que siga escribiendo, que esta experiencia sea muy buena para él y que se anime con próximos proyectos o con los manuscritos que se quedaron en el cajón. Sí, muchas gracias. Sí, la verdad que como yo escribo porque me gusta, pues fue terminar este y ya empecé el siguiente, estoy retocando otro que tenía anterior. Vamos, no, la verdad que eso como me gusta, pues cuando tengo un rato. Bueno, en cuanto a la labor de documentación, ya lo comenta María Dueña en la frase que me dedicó, habla de escrita con precisión minuciosa. Desde 2013 que empecé a escribirlo hasta 2019, he dedicado gran parte del tiempo que tenía, no solamente a escribir la novela, sino sobre todo a documentarme. He leído cientos de periódicos de la época, estamos hablando, bueno, como ya hemos comentado, periódicos publicados en esa época, la segunda mitad del siglo XIX, tanto del Archivo Municipal de Cartagena como de la Hemeroteca Nacional de México. He leído libros ambientados en la misma época, artículos de universidades, incluso documentos, por ejemplo, para saber cómo era la emisión de moneda que había en aquella época, pues documentos del Banco de España relativos a la emisión de moneda, porque bueno, siempre cuando he hablado de incluso una calle, me he documentado hasta el punto de saber si en la calle había alcantarillado, si había farolas, si había, por ejemplo, el tema de las farolas, pues a base de documentarme, pues vi que, bueno, primero hubo farolas de aceite, luego farolas de petróleo y luego farolas de gas, y la encendían esto como anécdota, ¿no? La encendían los llamados faroleros, que recorrían las calles al atardecer con su linterna, su escalera, su pito y su chuzo. Su chuzo es un cuchillo que llevaban ellos como defensa y por si había algún problema, pues. Y luego, bueno, ya posteriormente se diseñaron unos mecanismos de encendido automáticos que prendían la llama cuando se abría el paso del gas. Luego, por ejemplo, pues también en el libro se habla de los balnearios del Mar Menor. Pues como ya sabéis, pues casetas de madera levantadas sobre el mar y unas pasarelas sobre pilotes que llegaban desde la arena hasta las casetas. Eso se hacía porque por entonces, pues bueno, había unos metros siempre había como ahí algas y tal, entonces pues la gente que tenía cierto estatus, pues atravesar esa banda de algas, pues como que no le gustaba. Entonces hacían sus balnearios, sus pasarelas para poder acceder al agua sin tener que pasar por atravesar la alga. Y luego también les servía de embarcadero para sus embarcaciones, ¿no? Y bueno, esas pasarelas, como en el Mar Menor, la profundidad, o sea, para que te cubra tienes que andar bastante, pues había pasarelas que llegaban hasta los 40 metros. Y eso, sobre todo eso, para que tuvieran calado suficiente para los barcos de recreo. Y al final de la pasarela, una caseta con una pérgola que en verano cubrían con cañizo. Estos balnearios eran propiedad del Estado, pero se hacían unas concesiones por unos 100 años a las personas que realmente eran los que vivían en las viviendas que había enfrente de la costa. Luego, por ejemplo, también otra cosa que averigüé es que el tema de los ferrocarriles. En un momento de la obra, Zoilo con un compañero coge un tren, el tren que va de Cartagena a Madrid. El ferrocarril de Cartagena a Madrid duraba 16 horas, tan solo, y paraba en 43 estaciones. Las paradas podían ser para transbordo de personas, de pasajeros, para intercambio de correo, porque era un tren correo, o también para cargar carbón o agua para la caldera de la máquina. El viaje costaba 15 pesetas en primera clase, 12 pesetas en segunda y 7 pesetas en tercera clase. Teniendo en cuenta que un minero ganaba, como he comentado antes, ganaba 2 pesetas al día. Y además en vales. Los porteros y los serenos ganaban en torno a 2 pesetas y media. Entre 3 y 4 pesetas los electricistas y los mecánicos, y la gente que trabaja en el campo menos de 1 peseta y media. Bueno, ya en cuanto a lo que es la publicación de la novela, y con esto ya voy terminando, como he comentado, he dicho que estoy terminando, creo que se ha alegrado alguien, se ve que se ha hecho un poco pesado, pero bueno. En cuanto a la publicación de la novela, como he comentado anteriormente, finalicé Mil mares de distancia en octubre de 2019 y probé suerte enviando 3 capítulos a una de las agencias pues, más importantes de España, que se llama Antonia Kerrigan. Antonia Kerrigan representa a escritores como María Dueña, Carlos Ruiz Zafón, que falleció el año pasado, a Javier Sierra, Juan Gómez Jurado.
Y bueno, al cabo de unos días me contestó la agencia que le había llamado la atención esos 3 capítulos y me pidieron que le enviara el manuscrito completo. Cuando lo leyeron, el manuscrito completo, pues me contestaron que la historia, abro comillas, la historia está muy bien contada, tiene ritmo y es interesante. Los personajes están bien delineados y los saltos en el tiempo hacen que la novela sea muy entretenida. Y entonces a partir de ahí fue cuando ya se puso todo en marcha. Firmé contrato con la agencia y ya la agencia fue la que contactó con la editorial. En este caso fue con Penguin Random House, y que ellos, al leer el manuscrito, pues contestaron pues con frases como novela estupenda, investigación alucinante, ambientación única, historia totalmente envolvente, y me ofrecieron un contrato y la publicación dentro de su colección de grandes novelas. Como he comentado anteriormente, María Dueña me dedicó una frase, leyó el manuscrito antes de que se publicara, lo leyó estas Navidades, le gustó mucho, me escribió una carta que le había encantado y me dedicó una frase para que la pusiéramos en la faja, que es la parte esa naranja que se ve. Y bueno, si me permitís, os leo la frase. Una historia de ambiciones y minas, viaje y descubrimiento, codicia y generosidad, escrita con precisión minuciosa, nos traslada a ambos lados del Atlántico con escenarios y personajes que harán disfrutar. Y bueno, pues hablando de disfrutar, pues ya con esto termino. Os puedo asegurar que lo estoy disfrutando. Sobre todo pues cuando gente conocida, desconocidos, amigos, pues me dicen que le ha gustado, que le ha disfrutado. Como por ejemplo cuando Carmen Nicolás, que está aquí con nosotros, pues me dijo que la novela pues la había transportado a esa época cuando ella veraneaba en Villananitos con su abuela y su abuela le contaba cuando vivía en la casa de los pescadores. Pues la verdad que eso, pues, cuando te dicen comentarios así, pues la verdad es que estos 6 años, aunque yo escribo porque me encanta, pero la verdad es que una satisfacción muy grande. Y también gracias a la novela pues he conocido a personas maravillosas, especiales, que si no hubiera sido por todo esto de la novela, las presentaciones, la promoción, pues no lo habría conocido. Y bueno, pues sobre todo el entusiasmo y el cariño que me estáis transmitiendo desde el primer momento, pues lo llevaré para siempre grabado en mi corazón. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nacho, a ti por hacernos disfrutar tanto con la novela. Desearte muchísima suerte con esta y con otros proyectos. Gracias a la organización por prestarnos el espacio para presentar y para que vosotros también podáis disfrutar de ella si así lo consideráis. Belén, gracias por acompañarnos. La próxima será en Cartagena y allí con los modernistas y demás también, porque es una novela que también está ambientada y que le va mucho ese tema. Y bueno, pues ahora si queréis que el autor os firme ejemplares, pues es el momento oportuno y nada, que paséis una feliz jornada en la Feria del Libro. Muchas gracias. Gracias.